Bueno, ¿quiénes están muy juiciosos en sus lecturas del Nuevo Testamento? Ya uno está a esta época del año, muchas cosas comienzan a perder un poquito de vigencia, ¿cierto? Las dietas y todo ese tipo de cosas. Yo no está pensando es en enero, ¿no? En enero se arranca otra vez. ¿Quiénes están sabiendo qué libro estamos leyendo por estos días? Libro de Hebreos, muy bien, la carta a los Hebreos. ¿Ustedes saben quién escribió la carta a los Hebreos? No se sabe, ¿cierto? No hay certeza. No hay certeza. Los estudiosos, y bueno, muchos han sugerido que Pablo, otros que Apolos, incluso Lucas, pero a ciencia cierta no se sabe quién escribió la carta a los Hebreos, pero sí tenemos una certeza. Y es que esta carta, como el resto de la parte de la escritura, fue inspirada por Dios. Y eso es suficiente para nosotros, ¿verdad? Porque entendemos que Dios preservó, cuidó, guardó esta carta y que luego fue añadida aquí a la palabra de Dios como su revelación. Entonces, con esa reverencia venimos. Y el libro o la carta a los Hebreos, pues es muy especial. Y yo creo que los que están leyendo, o los que la han leído, o los que se van a sumar en la lectura, van a darse cuenta de que allí hay mucha imagen que alude al Antiguo Testamento, ¿cierto? Y quizá ese es uno de los retos mayores en nuestra lectura de la carta a los Hebreos, porque nos pone frente a imágenes que ya no tenemos hoy, digamos, en nuestra cotidianidad o en nuestro alrededor, ¿verdad? Sacrificios, tabernáculo, sacerdote, toda esa cantidad de cosas que de alguna manera nos suena como que hacemos un poquito de desconexión ahí. Entonces siempre el esfuerzo al leer Hebreos es cómo conectar y cómo entender estas cosas para aplicar y entender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Pero quizá lo más importante de la carta de Hebreos, a los Hebreos, es que muestra cómo todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, ¿cierto? Todo el Antiguo Testamento, todo lo que son los rituales y ofrendas y la vida de Israel y todo eso apuntaba hacia una persona, Cristo. Y eso es importante lo que la carta a los Hebreos hace, es como que nos deja ver cómo es que todas estas cosas que no entendemos bien apuntaban hacia alguien mayor, que es Cristo y su revelación completa y verdadera en él. Algunos han mencionado que la carta a los Hebreos es el mejor comentario que tenemos de todo lo que son sacrificios, sacerdotes, rituales y todo en el Antiguo Testamento. Bueno, con eso quiero invitarlos a que abran su Biblia en Hebreos capítulo 4. Y vamos a meditar en 3 versos esta tarde, desde el verso 14 hasta el verso 16. Verso 14 hasta el verso 16. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote y que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Bueno, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por estos versos cortos, pero con tanta profundidad, Señor. A la vez un texto que pudiese casi que explicarse solo, pero pedimos esta tarde que tú ilumines nuestro pensamiento, ayúdanos a centrarnos en tu palabra, porque es tu palabra. Gracias porque esta carta, aunque no se sabe quién la escribió, qué autor humano usaste, sí sabemos que el autor intelectual fuiste tú, Señor, que inspiraste y que hoy la traes para nosotros, para el bien de nuestra vida, Señor. Pedimos que nos guíes, Señor, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo he titulado esta enseñanza o esta predicación de la tarde de hoy, ¿cómo enfrentar nuestras debilidades? Yo creo que todos nosotros, de una u otra manera, enfrentamos debilidades de una forma particular. Cada uno de nosotros, por el paso del tiempo, por las experiencias, por las cicatrices que llevamos en nuestra vida, hemos aprendido cómo enfrentarlas de alguna manera. Pero es interesante cómo este texto aquí en el 4, del 14 al 16 nos presenta la manera en que tú y yo podemos bíblicamente enfrentar debilidades. Y
yo quiero desempacar un poquito este texto en 4 palabritas que nos van a ayudar como a entender un poco más. La primera es reconocer, la segunda es considerar, la tercera es aferrarnos y la última es acercarnos. Y vamos a ver, yendo por estas 4 palabritas, cómo el texto nos ayuda a ver la manera en que tú y yo enfrentamos nuestras debilidades. Y ya vamos a hablar un poquito más sobre esto. Lo primero es reconocer. Cuando pensamos en reconocer, la pregunta, bueno, ¿reconocer qué? Bueno, aquí está en las pantallas, reconocer nuestras debilidades. Si miramos el texto, ustedes se pueden dar cuenta que en el verso 15 habla de debilidad, ¿verdad? Nuestras debilidades. También dice que Jesús, como el sumo sacerdote, atravesó o enfrentó tentaciones, y dice el autor de Hebreos, de la misma manera que ¿quiénes? Que nosotros. Ahí estamos incluidos. Y en el versículo 16 habla de una ayuda, como que pedimos ayuda. Y eso deja ver que somos vulnerables o que somos frágiles, que somos necesitados. Pero yo quiero mostrarles cómo esta palabra de debilidades se usa en la Escritura para que podamos entender cómo identificar eso en nuestras propias vidas. Y para eso quiero llevarlos rápidamente, un estudio aquí pequeñito de término, a 4 textos. Uno está en Romanos 6:19. Romanos 6:19 dice Pablo allí que cuando Pablo está mencionando acerca de la gracia, y dice Pablo allí en Romanos, ahora pues ¿qué? ¿Tenemos la gracia, entonces vamos a dedicarnos a pecar? No, ¿cierto? Y allá en ese contexto Pablo usa esta frase que dice limitaciones de su naturaleza humana. La Reina Valera usa la palabra vuestra humana debilidad. Y ahí está la palabrita, justamente la misma que aparece aquí en Hebreos, aparece allá. Y Pablo está usando esta idea de que todos nosotros tenemos debilidades porque nosotros estamos sujetos a la inclinación del pecado y de la maldad, ¿sí? Ahora, en Romanos 8:26 dice Pablo, asimismo, en nuestra debilidad, y ahí está otra vez la palabrita debilidad, la misma que está en Hebreos, el Espíritu acude a ayudarnos. Ahora, ustedes recordarán, o para quienes no saben, el contexto de ese versículo está por aquella imagen que usó Pablo de que la creación misma gime a una, ¿se acuerdan? Como con dolores de parto. Y Pablo ya está hablando sobre los sufrimientos actuales. Entonces el contexto ahí es sufrimientos, es como dolor, como martirio en un sentido. Vamos entendiendo un poquito más. Ahora en 2 Corintios 11:30, que es el otro lugar donde se usa la misma palabra, Pablo en ese capítulo hace una descripción de su vida. Entonces Pablo ahí en esa descripción de lo que es, él dice que él ha pasado por cárceles, que ha estado en sufrimientos, en azotes, en escasez, en hambre, bueno, una cantidad de cosas. Pablo como que presenta, esa es su hoja de vida. Y al final Pablo dice lo siguiente, así que me veo obligado a jactarme. Pero me jactaré, dice Pablo, más bien de mi debilidad. Y otra vez la palabrita ahí, ¿cierto? Entonces, cómo esta situación que Pablo vivía de prueba, de lucha, de sufrimiento, él la considera como una debilidad para él. Y quizá el texto que más recordamos es cuando Pablo hizo mención de un hombre que ascendió al tercer cielo, ¿se acuerdan? Que hubo un hombre que ascendió al tercer cielo y vio cosas indecibles que no le es posible comprender. Ahora, Pablo después se descubre, ¿cierto? Y dice que él fue el mismo que fue allá. Pero Pablo hace mención en ese texto de que un aguijón le fue enviado, le fue dado a su carne, con un propósito. Es decir, Pablo dice que hubo una debilidad en él. ¿Para qué? Para que el orgullo de Pablo, que podía elevarse, ¿cierto?, por estas cosas tan maravillosas, como que la gracia de Dios lo mantenía, ¿cierto?, aplacado, como que no fuera a subir. Y Pablo usa allí la palabra debilidades junto con persecuciones, insultos, privaciones. Esto como para una idea de ir entendiendo qué es esto de debilidades. En otras partes, en los evangelios, se ha usado la misma palabra para hablar de enfermedades. Por ejemplo, cuando traían todos los enfermos a Jesús, y dice que ponían los enfermos para que Jesús los sanara, la palabra que se usa en esas enfermedades es debilidades. Muy interesante. Ahora, esto nos puede hacer pensar, y no podemos por tiempo ahondar más en esta descripción de qué significa, pero una idea sí nos puede decir, y pensemos en qué no es debilidades. Debilidades no es aquello en lo cual tú no eres hábil. Por ejemplo, debilidad en términos bíblicos, o a lo que se refiere el autor de Hebreos, no significa
aquellas cosas que tú dices, ve, yo no sé hacer esto, o yo soy débil en el canto, o yo no sé tocar guitarra, o soy débil en la cocina. No se refiere a ese tipo de cosas. Lo que el autor de Hebreos está refiriendo más bien aquí es que es la carencia de algo. Es como que nos falta algo, es como que significa debilidad, que tú y yo no somos soberanos, que no somos omniscientes, que tú y yo no somos invencibles, que no estamos en control de la situación, que no lo sabemos todo y por eso somos impedidos, ¿no? Miren más o menos cómo es lo que la palabra entiende como debilidades y qué es lo que el autor de Hebreos está queriendo decir, ¿no? Esto de debilidades. Eh, y esto nos deja ver, hermanos, que la realidad es que para ti y para mí, la vida es la verdad de que somos frágiles y que somos vulnerables. El mismo apóstol Pablo diciendo en mis debilidades, yo me jacto en mis debilidades. Y esta es la verdad, hermanos, que tú y yo enfrentamos pruebas y enfrentamos tentaciones, enfrentamos luchas. ¿Sabes que la carta a los hebreos fue escrita a una comunidad o a un grupo de cristianos que afrontaban persecución? Y se cree que la carta fue escrita antes de la destrucción del templo del año 70, que hubo una persecución terrible con los cristianos y los mataron. Y de hecho en Roma los estaban expulsando. Y se cree que esta carta fue escrita para aquellos que estaban en ese lugar y que estaban siendo expulsados. Imagínense lo que significa ser expulsado de tu tierra, salir de tu tierra, ¿verdad? Donde has creado allí familia, hijos y trabajo y te están sacando. Imagínense esa radiografía, ese escenario. Y a esta comunidad que está frente a las situaciones es la que el autor les escribe esta carta, ¿no? Y les está diciendo, cobren ánimo. Ahora ellos podían estar sufriendo, ¿verdad? La persecución. Quizá la tentación de ellos era apartarse de la fe. Quizá la tentación de ellos era más bien a decir, pues no creamos en esto y nos quedamos en esta ciudad y seguimos avanzando en nuestras cosas. Hay una tentación alta. ¿Sabes qué? No siempre la tentación son aquellas cosas escandalosas que hablamos, ¿cierto? Muchas veces la tentación es mucho más sutil. Y muchas veces la tentación viene a nuestro corazón más para hacernos dudar de Dios. Por ejemplo, esto del desconfiar de Dios, del dudar del amor, de la bondad de Él. Esas son tentaciones que vienen a nuestra vida, ¿verdad? Y quizá hoy nosotros nos podemos encontrar como esta comunidad, que estamos cansados, quizá con preguntas, quizá estamos luchando con algún tipo de tentación en particular o con alguna prueba en nuestra vida, alguna situación que tú sientes como que te trae peso, que es recurrente, que es persistente, que te conduce al pecado, que te conduce a querer tirar la toalla, a no querer andar más. Y esto es lo primero que el autor de Hebreos nos dice. Tú y yo necesitamos reconocer que esa es nuestra condición. Y la verdad es que no nos gusta considerar nuestras debilidades. Nos cuesta muchísimo, no nos gusta. Nos gusta más hacer énfasis en nuestras fortalezas, en lo que somos y capacidades, pero no tanto en nuestras debilidades. Y si algo presupone el autor de Hebreos y la palabra en general es que somos frágiles y que somos débiles. Por eso la palabra dijo que somos polvo, ¿cierto? Y al polvo volveremos, dice el Señor, hablando de la fragilidad de nosotros. Así que la vida cristiana no es de invencibles, la vida cristiana no es de superhéroes. Es todo lo contrario, más bien el Evangelio nos muestra y resalta nuestra fragilidad y nuestra vulnerabilidad. Ahora, reconocer esto en nuestra vida nos conduce al segundo enunciado de esta predicación, o esa segunda palabrita, que es considerar. Ahora, ¿considerar qué o considerar a quién? Y esto es lo que buscamos, considerar a Jesús. El libro de Hebreos tiene esta particularidad, hermanos, y es que exalta a Jesús sobre todas las cosas. Sobre Moisés, sobre el tabernáculo, sobre los sacrificios, sobre sacerdotes, y en especial en esta parte sobre los sacerdotes y el sumo sacerdote. Por eso aquí dice la palabra que Él es el gran sumo sacerdote. No es el sumo, no, es el gran. Esa palabra gran quiere decir que Él es diferente a todos los que habían antes. Hay algo que marca un contraste, ¿verdad? Y esto nos conecta entonces, o nos lleva inmediatamente a Levítico, nos conduce a lo que había antes en el Antiguo Testamento. Y aquí es donde tenemos que hacer el esfuerzo, hermanos, por no desconectarnos. Porque aquí es donde uno dice,
Sumo sacerdote, sacerdote, sacrificio, y eso qué tiene que ver, ¿cierto? ¿Cómo entender eso? Bueno, hay que hacer el camino que es, ¿cierto? Hay que ir a lo que significaba para los judíos el sumo sacerdote, para poder entender para nosotros. Era la máxima autoridad religiosa sobre la tierra en ese momento. O sea, no había más alto nivel que el del sumo sacerdote. Por aquí creo que los chicos tenían una imagencita de un sumo sacerdote, no sé si la tienen por ahí, que representaba un poquito como quién era, ¿cierto? Su vestimenta, cómo estaba. ¿Quién era este sumo sacerdote? Ahora, el sumo sacerdote, bueno, ahí está la imagencita. Y el sumo sacerdote tenía un papel especial. Recuerden ustedes, sacamos aquí un poquito de escuela dominical y también un aprendizaje de los que no saben. Pero recuerden ustedes el tabernáculo en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan más o menos un poquito? A ver, el tabernáculo estaba dividido en ¿cuántas partes? 3 partes. ¿Cuál era una de esas partes? El atrio, ¿cierto? El lugar que estaba afuera, ¿verdad? Donde la gente llegaba y ahí estaban ofreciendo el sacrificio y todo, ahí estaba todo el pueblo, todo el podía entrar ahí. ¿Qué seguía después? El, el lugar santo, ¿verdad? ¿Y quiénes podían entrar al lugar santo? ¿Toda la gente? No, ahí se reducía el grupo. Ahí podían entrar solamente los sacerdotes. Y recuerden que la tribu de Leví eran los que eran del sacerdocio, ¿verdad? Ellos podían entrar hasta ahí para tomar el pan de la comunión y todo ese tipo de cosas que hacían parte de la ofrenda y de la entrega al Señor. Muy bien. Luego seguía otro lugar, que ese era más adentro, ese era más privado, ¿cierto? ¿Cuál era ese? El lugar santísimo. Bueno, tenemos ahí una imagencita. El lugar santísimo, casi que donde están esos, ¿cómo se llama? Esos ángeles, esos animales que están como al fondo, ¿cierto? Que mostraban las alas y que en la mitad estaba el arca del pacto. Ahí era donde estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Ahí era donde estaba Dios mismo y donde entraba ¿quién? Entonces ahí se reducía más. Allá no entraba cualquier sacerdote, solo entraba uno. Y ese era el sumo sacerdote, que entraba a ese lugar una vez por año. Él no entraba todo el tiempo, solamente una vez por año. Y cuando él entraba ahí, entraba para pedir perdón a Dios por el pecado del pueblo que habían hecho por todo el año. Entonces él entraba con la sangre del carnero, ¿cierto? Del cordero, untaba los cuernos que ven ahí en el arca del pacto y él pasaba un tiempo en la presencia de Dios. Mientras tanto, el pueblo estaba afuera. ¿Cómo estaba el pueblo? Dice que había mucha expectativa. Y dice que los vestidos del sacerdote tenían como unas campanitas abajo, que cuando él caminaba sonaban. Y eso dejaba entender a los que estaban afuera, él todavía está vivo. Todavía Dios no lo, o sea, Dios todavía no lo ha acabado, entonces significa que todavía tenemos chance. Y él caminaba en la presencia de Dios, ¿verdad? Y cuando él salía, ¿qué significaba? Que había perdón, que Dios había perdonado el pecado del pueblo. Y ese pueblo saltaba de júbilo y de alegría, porque era otro año más que Dios les extendía su misericordia. Bueno, el autor de Hebreos toma esta imagen para decir, en Jesús tú y yo tenemos ahora el gran sumo sacerdote. ¿Saben por qué? Porque este sumo sacerdote no entró a un templo de manos, hecho por manos. ¿Sabe a dónde entró él? Directamente a la presencia de Dios. Por eso es que el autor dice que él trascendió o atravesó los cielos. Él no pasó cortinas, sino que él atravesó los cielos. Él fue directamente a la presencia de Dios para colocar allí la ofrenda por ti y por mí. Entonces él fue el sacerdote que presentó la ofrenda, pero además él mismo fue la ofrenda. Él mismo se puso allí por amor a ti y por amor a mí. Ahora esto de que Dios trascendió Jesús muestra que Él es Dios mismo, ¿no? Pero que en su divinidad también es completamente humano. Por eso aquí dice que Él se compadece de nuestras debilidades, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue débil y fue probado, tentado al igual que nosotros, exactamente igual que nosotros, quizá con mayor realidad. Y es que Jesús experimentó, hermanos, la debilidad y las tentaciones. Recuerden ustedes la tentación de Jesús en el desierto, ¿cierto? Saben que a veces a nosotros nos sucede algo y es que pensamos que porque Jesús era el Hijo de Dios, entonces lo que Él vivió en el desierto fue como nada. Pero la verdad es que Jesús experimentó en realidad la tentación. Y que cuando Jesús miraba esas piedras, ¿qué veía?
pan, manjares, y que él tenía todo el poder para hacer eso. Y él llevaba 40 días sin comer y él era hombre y en su humanidad él experimentaba el impulso del hambre. Eso fue real. Solamente piensen en lo que sintió Jesús o experimentó Jesús la noche antes de ir a la cruz en el huerto de Getsemaní, que dice el texto bíblico que de Jesús brotaba de su frente, ¿cierto? Es sangre, sudor como gotas de sangre, y eso deja ver la intensidad con la que Jesús vivía y enfrentó ese momento. Así que él sabe muy bien las debilidades, las tentaciones. Jesús sabe eso muy bien. Y lo que muestra el autor de Hebreos, sabes, para ti y para mí hoy, es que tenemos un sacerdote, un mediador, que sí se identifica con nosotros, que sí conoce tus luchas. Aquí dice que Él se compadece. Esa imagen de compadecerse es como la imagen de la mamá. Esta imagen es como la madre con su hijo pequeño, que se compadece de él. ¿Por qué? Por el afecto que le tiene, por la cercanía, por el amor. Y esta palabra compadecerse tiene esta idea de la mamá que se acerca a su hijo para compadecerse de él. Esta es la idea, que el gran Dios, el Dios poderoso, sublime, grande y maravilloso, se hizo como nosotros, vivió como nosotros, para compadecerse de nosotros. Cristo conoce muy bien, hermanos, tu situación. Él conoce tus quebrantos, Él conoce tus luchas, Él conoce lo que te inquieta, conoce tus tentaciones. Este es nuestro Señor, que está interesado en ti y que está interesado en mí. Mira lo que dice el versículo 25 del capítulo 7. Mira esta belleza de versículo. Si pueden marcarlo ahí en sus Biblias o no sé, pero mira lo que dice capítulo 7, versículo 25. Por eso también, hablando de Jesús, puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive, está hablando de Jesús, ya que vive siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Imagínate eso. Qué belleza lo que el Señor hace por ti y por mí, interceder. Ahora, déjenme ir a la tercera pregunta, a la tercera enunciado de esta predicación, que nos va a conectar con la tercera y con la cuarta, que es a la luz de esto, el autor de Hebreos dice, entonces aferrémonos, ¿a qué? Aferrémonos a la fe, a la profesión de nuestra fe. O sea, si tú estás viendo este cuadro y tú puedes decir que tienes un sumo sacerdote de esta naturaleza, entonces lo que dice él, entonces aférrate a la fe. Aférrate a tu profesión de fe. ¿Y qué tiene que ver esto en nuestra vida? Bueno, tiene que ver con perseverancia. Perseverancia en medio de nuestro peregrinaje. Esto tiene que ver en cómo tú comienzas la vida cristiana, pero también cómo la terminas. Y cómo la caminas, cómo andas en tu vida sobre eso. Sabes que cuando hablamos de la vida cristiana, nosotros pensamos más en la vida cristiana como una maratón y no tanto como una carrera de 100 metros planos. ¿Ustedes han visto las carreras de 100 metros planos? ¿Cuánto puede durar una carrera de 100 metros planos? A ver los que les gusta el deporte. 10 segundos, ¿quién tendrá el récord? Pues yo no cansé de investigar eso, pero Usain Bolt tendrá el récord, ¿cierto?, de correr más rápido 100 metros planos. Quizá, no sé, 10, 8, yo no sé, eso es a toda velocidad, ¿cierto? Imagínense uno esperar 4 años en los Juegos Olímpicos por una carrera de 8 segundos. Imagínense eso. Pero así no es la vida cristiana, no es así. La vida cristiana es más bien como una maratón. Y ustedes han visto las maratones, ¿cierto? ¿Cómo es una maratón? ¿Cuánto dura una maratón? Horas, 5, 6 horas, ¿cierto? ¿Y el atleta cómo está ahí en la maratón? Corriendo, abajo el sol, si llueve bajo la lluvia. En esas 6 horas, ¿cuántos pensamientos por su cabeza, ¿cierto? ¿Cuántos momentos como decir, yo mejor como que me retiro de esto, yo creo que ya no voy a alcanzar el primero, pero sigue luchando? Y ahí está, y esta es la vida cristiana. La vida cristiana es así, es como una carrera. Y la exhortación del autor de Hebreos para ti y para mí es, no te salgas de esta carrera. Persevera, persevera, continúa. ¿Saben que en nuestra vida cristiana muchos días va a haber un sol brillante, bello para disfrutar, pero muchas veces ese mismo sol se convierte en agotador, ¿cierto? Como en esta hora que muchas veces ya están sufriendo ustedes ahí el calor. Agota. Y muchas veces
creemos que no somos capaces de continuar, que nos faltan las fuerzas. Pero esta es la exhortación: persevera, continúa, sigue adelante, sigue adelante. Hay pruebas, hay luchas, hay dificultades, por supuesto que sí, pero sigue adelante. Ahora, la última palabra que tenemos aquí es acercarnos, y con esta palabra yo creo que esto adorna este texto de una forma magistral y maravillosa. Mira lo que dice el versículo 16, a la luz de eso. Así que, dice el autor, acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Mira, este llamado es sumamente consolador y esperanzador para nosotros. ¿Por qué? Porque dice que Cristo ha abierto el camino para que tú y yo podamos entrar a ese trono de gracia con libertad y en confianza. Algo que era reservado para muchos en la antigüedad, hoy está de puertas abiertas para ti y para mí. Y aquí permítame volver allá al Antiguo Testamento, porque el contraste aquí es, ¿saben con qué? Con la escena que está el pueblo de Israel al lado del monte de Sinaí. Por favor, recuerden otra vez. Aquí tenemos que recordar mucho porque el libro de Hebreos nos lleva a recordar muchas cosas. Pero está el pueblo de Israel al lado del monte de Sinaí. ¿Se acuerdan de esa escena? Y a los que no se acuerdan o no la saben, pues aquí estamos informándoles. Había un monte donde Dios iba a darle la ley al pueblo. Y dice que habían truenos sobre ese monte y que arriba había como humo. Y dice que la tierra temblaba, ¿verdad? Imagínense ustedes ese escenario. ¿Cómo se imaginan ustedes ese escenario, verdad? Y el pueblo le dice a Moisés: Moisés, por favor, no nos hagas hablar con Dios. Por favor, habla tú con Dios y luego nos cuentas. Pero no nos hagas ir allá, por el miedo que había, por el terror que les invadía a ellos en su corazón. Este Dios es temible. Y lo veían de esa manera. Es más, ellos colocaron unas señales, unas vallas, ¿cierto?, donde el pueblo no podía traspasar ese lugar, porque la presencia de Dios los fulminaba en ese instante, ¿verdad? Esa era la imagen que había allá. Y cuando el autor de Hebreos nos dice que Jesús, el día que Él murió, en el templo sucedió algo. ¿Se acuerdan? ¿Qué se quebró ese día? ¿Qué se rompió ese día? El velo. Esa distancia que había entre Dios y el pueblo, que solamente el sacerdote podía ser intermediario, ese velo se rasgó y el lugar santísimo quedó abierto, porque eso generaba acceso directo a todo aquel, ¿cierto?, que creía en Cristo Jesús como Señor, que venía en arrepentimiento y fe, venía a Él. Ese lugar estaba abierto, estaba disponible ahora. Ya no veníamos con miedo. Ahora el autor de Hebreos dice: vengamos confiadamente, con libertad, porque Cristo hizo algo por ti y por mí que posibilitó eso. ¿Saben que es como, yo no sé quiénes han sacado su visa, alguna vez alguna visa, no sé si la visa americana o visa a otro país? Aquellos países que tienen cerradas sus fronteras para muchos, pues a nosotros muchos países nos cierran las puertas, ¿cierto? Pero estamos ahí y entonces uno va a hacer el papeleo y todo eso para acceder a una visa, ¿verdad? Y cuando le entregan esa visa a la persona, ¿qué significa ese papel? Puede entrar, ¿cierto? Es decir, que la persona se baja del avión en esa otra nación y se para enfrente de los que están ahí permitiendo el ingreso. ¿Y qué es lo que escucha él de esas personas? ¿Qué escucha él de esos? Bienvenido, bienvenido, ¿cierto? Ellos ven ese carnet, ven ese papel ahí y dicen: bienvenido. Puedes disfrutar de todo lo que tiene ahí y de todo lo que hay en nuestra nación. ¿Sabes que Dios en Jesús, firmó un visado para ti y para mí? Hoy tú eres portador de una visa, la cual te hace a ti una persona que puedes entrar a la presencia de Dios, y cuando Dios te recibe, Dios te dice: puedes entrar confiadamente y disfrutar de todo lo que hay en mi presencia para ti. ¿Cómo les parece esa imagen? ¿Cómo les parece ese cuadro, hermanos? Qué glorioso, ¿no? Qué bello lo que el Señor ha hecho por nosotros. Este es un privilegio que tienen todos aquellos que son hijos de Dios. Y sabes que el llamado es: acércate,
Acerquémonos pues confiadamente a este trono de la gracia. Y aquí hay dos palabras, misericordia y gracia. Para recibir misericordia, ¿por qué? Porque hemos fallado, porque pecamos. Y la misericordia nos hace mirar hacia atrás. Pero también recibir la gracia, porque la gracia nos hace ver hacia dónde, hacia adelante. Nos sustenta, nos sostiene, nos da los recursos que tú y yo necesitamos para seguir hacia adelante. Y esta es la belleza que tenemos de poder venir a la presencia de Dios en la oración, en la búsqueda de Él y entrar confiadamente y decir, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Sabes que las buenas intenciones se conocen por las buenas acciones. Un día Pedro le dijo a Jesús, Señor, jamás te voy a traicionar, jamás te voy a traicionar. Nunca, Señor, eso va a ocurrir jamás en mi vida. Y Jesús le dice, Pedro, esta noche, antes de que cante el gallo, me habrás traicionado 3 veces. Ahora, antes de esa escena, hubo otro momento muy importante. Jesús llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, le dice, vengan para acá, y los lleva a un lugar aparte. Y Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y oren. Y él se va a orar. Luego regresa Jesús otra vez, ¿y cómo encuentra a Pedro, a Jacobo y a Juan? Dormidos, ¿cierto? Están durmiendo. Ahora es interesante que el texto allá dice que estaban cansados porque el día había sido muy duro. Es interesante eso. Los justifica en un sentido, como que hay una justificación ahí, pero Jesús no los justifica. ¿Cierto? Como muchas veces que nosotros decimos, no, pero es que el día ha sido tan duro y los niños y la casa, o que Dios me entiende, ¿cierto? Como que no es necesario. Pero miren lo que Jesús le dice a ellos. Yo aprendí esas palabras en la Reina Valera, que dice, velad y orad, le dice Jesús, para que no entréis en tentación. Y mira lo que le dice Jesús. ¿Por qué? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ahí está la palabra otra vez, débil, debilidad. Lo que Jesús estaba instruyendo a sus discípulos era perseveren en la oración, acérquense al trono de gracia. ¿Saben por qué? Porque en nuestras fuerzas tú y yo no podemos. Y si algo reconoce Dios en la palabra es que tú y yo somos incapaces de eso. Por eso el recurso que Dios ha dado es vengan, o sea, es entren. No es batallen ustedes allá afuera como ustedes puedan y vivan sus debilidades y sus luchas como ustedes puedan. No, es vengan acá, entren acá, porque de mi trono brota misericordia y gracia. ¿Para qué? Para que ustedes puedan encontrar la ayuda en el momento en que más la necesitamos. Eso es, hermanos, lo que Dios ha dispuesto para ti y para mí. Déjame terminar o concluir este sermón con esta frase o este parrafito pequeño que no es mío, lo encontré. Y quiero citarlo para ustedes así textualmente. Mira lo que dice este enunciado. Dice, el abrazar la debilidad, bueno, ahí está en las pantallas. El abrazar la debilidad nos trae paz. Nota eso. Porque nos damos cuenta una vez más de que Dios nos ama por su gracia y no porque seamos fuertes. Nuestro gozo no reside en nuestra habilidad, sino que reside en la aprobación que Dios ha dado en Cristo Jesús. Esa es la verdad para ti y para mí. Ahora déjame concluir con estas dos aplicaciones. Primero, hermanos, cuando vemos un texto como este, la invitación que nos hace la palabra del Señor es a vernos frágiles y débiles, es a reconocer nuestra debilidad. Y quizá nosotros no somos tan conscientes de eso, o nos cuesta hacer el ejercicio de reconocer eso. O quizá nos cuesta reconocer que estamos librando una tentación en nuestra vida. Y puede ser una tentación de índole sexual, ¿cierto? De todas estas cosas escandalosas, pero también más sutil. Quizás sea una tentación de abandonar a Dios, quizás sea una tentación de acomodarte a este mundo, de amar este mundo. Hay tantas tentaciones y tú y yo necesitamos reconocer que somos débiles y que somos frágiles. Así que creo que nos llama la palabra del Señor a indagar adentro de nuestro corazón y pensar, oye, ¿cuál es mi debilidad? Si tuvieras que responder eso hoy delante del Señor, ¿qué responderías tú? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu fragilidad? ¿Qué es lo que te hace sufrir? ¿Qué es lo que te hace llorar? ¿Qué es lo que te hace
sentir rabia? ¿Qué es lo que te conduce al pecado? ¿Qué es eso? El apóstol Pablo mencionó en su carta que Dios le dijo esto: bástate en mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Qué bello eso, ¿sabes? La debilidad nos conduce al lugar santísimo, nos conduce a buscar la ayuda a donde debemos buscarla. Y lo que tú y yo necesitamos a la luz de este texto bíblico, y esa es la segunda aplicación para ti y para mí, es acércate. Acerquémonos al trono de la gracia. Acércate. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, significará seguramente hacer ajustes en tus horarios, porque seguramente como los discípulos tú tienes un día bastante agitado, mucho trabajo, casa, niños, comida, trabajo, familia, tantas cosas. Pero la invitación es acércate. No te olvides que tú no puedes caminar en tus fuerzas, tú necesitas acudir permanentemente a la gracia de Dios, y eso es venir al secreto con el Señor y estar con Él y caminar con Él y buscar su misericordia y buscar su gracia.